Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en la Casa Bardín. Una tarde me parece que está costando, ¿no?, de salir a la calle después del inicio del Mundial. Hoy para mí es un honor presentarles a Jorge Olcina. Hoy tenemos de verdad un ponente de máximo nivel, que además de ser catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, nosotros hemos sido compañeros, somos colegas, somos amigos, con lo cual para mí es un honor, Jorge, tenerte aquí esta tarde para hablar además de uno de sus temas. Es un máximo experto, que es sobre el cambio climático. Y nada, todo tuyo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Bueno, con su permiso me voy a sentar porque he preparado la charla con mucha imagen, ¿no?, que yo creo que a la hora que es, y tampoco es cuestión de entrar en muchas honduras, para ver cómo estamos en esta cuestión del cambio climático. En primer lugar, bueno, agradecer al Instituto Gil Albert y a Pilar, porque es verdad que nos conocíamos hace muchos años y desde que ella está aquí como directora del Instituto Gil Albert, que se ha notado su dirección en forma de actividad y de mucho trabajo que se está llevando a cabo aquí, pues hemos retomado esa relación y esa cooperación, ¿no?, entre instituciones, claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar de lo que venimos a hablar, que es del cambio climático. Como saben, es una cuestión que en los últimos años podríamos decir que se ha puesto de moda, y lo que tenemos que hacer desde la academia es pues explicar lo que está pasando, es decir, la verdad de los datos, por encima de las modas sobre los medios de comunicación. A veces hacen un uso abusivo, ¿no?, de todo esto del cambio climático, con mensajes excesivamente extremos, catastrofistas, que no llevan a ninguna parte, y lo mejor es explicar a la sociedad los datos que vamos teniendo y poniendo al día todo lo que es la modelización de lo que puede pasar a partir de ahora. Bueno, sin más, comenzamos. A ver, estamos en un tema que no es nuevo, aunque ahora pues parece que todo sea nuevo, y lo vemos en los telediarios y nos hablan de ello en las radios y en la prensa escrita. Es un tema que viene de largo. Los primeros antecedentes de lo que llamamos la hipótesis de efecto invernadero en el clima arrancan a finales del siglo XIX. Un químico sueco fue el primero que empezó a establecer una relación científica con datos entre el CO2 y la temperatura terrestre, ¿no? Entonces no estaba el problema como está ahora de acumulación de gases por emisiones de la industria, sobre todo del transporte, sino que él lo relacionaba con la mayor o menor presencia de vegetación en la Tierra, ¿no? Y entonces establecía esa relación entre CO2 y temperatura. Desde entonces la situación evolucionó y el desarrollo económico pues ha ido, como saben, a mucho más. Un desarrollo, como ahora luego veremos, muy basado en lo que llamamos la quema de combustibles fósiles, y hasta mediados de los años 90, no se tuvo claro que había una relación entre esos gases que llamamos de causa humana, es decir, que están emitidos por la actividad humana a la atmósfera, y el cambio en lo que técnicamente se llama el balance energético del planeta, ¿no? Una vez que cambia el balance energético del planeta, cambia el clima, y hasta mediados de los 90 habían estudios previos que ya señalaban la posibilidad. De hecho, se constituyó en 1990 el panel de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, se lanzó un primer informe, pero ya digo, hasta 1990, con mediciones, ya se tuvo claro que el constante aumento de esos gases, especialmente el CO2, pero hay otros, como ahora veremos, que se van emitiendo a la atmósfera, está alterando lo que llamamos el balance energético de la Tierra, y eso sí que supone un cambio climático, ¿no? Y en esta cuestión hay mucho también de ética, ¿no?, de ética del ser humano y de ética de la Tierra, ¿no? Necesitamos trabajar en la Tierra seguramente de otra manera a la que lo hemos estado haciendo en las últimas décadas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y muy especialmente desde los años 60 del siglo pasado. Necesitamos, como les digo, seguramente, y es por donde ahora estamos intentando transitar, hacer un cambio en la manera de
relacionarnos con la naturaleza terrestre, ¿no? Especialmente porque hemos sido muy depredadores de recursos, explotadores de riquezas minerales, y todo eso que pensábamos que no tenía o no suponía ningún efecto, estamos viendo que sí. En la cumbre que hubo en Estocolmo en el año 72, todos nos acordaremos de una cumbre, siempre es famosa, la cumbre de Río de Janeiro del año 92, ¿no? 20 años antes las Naciones Unidas ya habían programado una conferencia internacional sobre medio ambiente, y allí es la primera vez que de una manera ya importante las Naciones Unidas empieza a dar una señal de alerta, ¿no? Vamos a empezar a monitorizar, a estudiar este tema porque se está viendo esa posible relación entre la actividad que lleva a cabo el hombre, la actividad industrial y el cambio climático. Y bueno, a partir de ahí, como les digo, entramos en una cuestión que yo creo que como seres humanos que vivimos en la Tierra, que es una tierra que nos ha sido dada, ¿no? Pues tendríamos que darla a las generaciones futuras en las mejores condiciones posibles. Miren, estamos aquí, en este tipo de representación que se ha puesto de moda, ¿no? De las temperaturas terrestres. Estamos en un punto y nos toca a nosotros decidir como humanidad hacia dónde queremos ir. Venimos de unos días en los que habrán visto en los medios de comunicación que ha habido una cumbre internacional, la cumbre anual que se celebran, las llamadas COP, que son conferencias de las partes de las que firmaron el tratado, el acuerdo de cambio climático en aquella famosa cumbre de Río del 92, y cada año se reúnen para ver cómo está el estado de la cuestión, ¿no? De los acuerdos que se van tomando. Venimos de una última cumbre, la COP27, que ha sido muy decepcionante, ¿no? Porque no se han alcanzado acuerdos importantes. Como siempre, los países más desarrollados acuden al dinero, al fondo económico, como una manera de decir, bueno, pues aportamos un fondo económico para ayudar a los países menos desarrollados, sobre todo a pagar los efectos que ya algunos episodios atmosféricos que llamamos extremos están provocando en algunos países del tercer mundo, ¿no? Pero se ha quedado ahí la cosa, ¿no? Lo más importante que es pues, cumplir de una vez por todas el Acuerdo de París, que se firmó en 2014, y sobre todo aprobar un calendario de reducción de las emisiones, eso no se ha hecho. Por tanto, estamos en esa postura. Yo a mis alumnos en la universidad les digo que estamos en un momento histórico, ¿no? Es uno de esos momentos de la historia de la humanidad, como otros que se han pasado a lo largo de la historia, el paso del nomadismo al sedentarismo o el paso de la recolección a la agricultura. Bueno, pues ahora estamos en otra de esas revoluciones, ¿no? Y como humanidad vamos a ver cómo respondemos, ¿no? Nos toca cambiar un modelo que había sido creado durante muchas décadas, durante al menos 2 siglos y pico. Habíamos creado un modelo que ha resultado muy eficiente para el desarrollo económico del mundo occidental, ¿no? De los países ricos, pero ahora nos está costando terminar ese ciclo y empezar otro. Y de hecho hay muchas reticencias a querer cambiar. Bueno, del último informe que se ha presentado allí en Egipto, en la cumbre de este año, de la COP27, yo ahí les pongo porque todo esto del cambio climático ha dejado de ser un tema de creencias, como digo yo, y ha pasado a ser un tema de evidencias, ¿no? Evidencias científicas. Esta cuestión ya no es que me lo creo o no me lo creo, ¿no? Aunque todavía hay, digamos, gente en las sociedades que te dice, yo esto no me lo creo, ¿no? Bueno, pues es que no es un tema de creerse o no, es un tema de que los datos están ahí para confirmarnos algunos hechos que ya están ocurriendo, ¿no? Vamos a la evidencia científica. Por tanto, el cambio climático es un tema de evidencias. Y ahí ven una curva de temperaturas, de cómo ha ido subiendo la temperatura terrestre desde mediados del siglo XIX, y lo ven con diferentes colorcitos, porque cada color es un laboratorio de investigación, un centro que ha recopilado datos, los ha tratado y los ha representado. Y como ven, hay mucho acuerdo, salvo en las primeras décadas, desde que empieza el gráfico en el siglo XIX, donde la red de observación meteorológica a nivel mundial era bastante débil, bastante precaria.
pero conforme va avanzando el siglo XX y sobre todo la segunda mitad, hay mucha unanimidad en el resultado del tratamiento de esos datos. Son datos de los que llamamos de observatorios meteorológicos que se van recopilando en todo el mundo, se meten en una gran base de datos mundial y a partir de ahí se hacen los tratamientos para saber qué tendencias llevan y cuál puede ser la proyección futura, los modelos futuros de cambio climático. Y un tema también interesante es que el medio ambiente es un todo, ¿no? El medio ambiente se compone de diferentes elementos, incluido el ser humano, y es un todo, ¿no? Entonces, si alteramos una parte de ese todo, alteraremos de una u otra manera el todo. Ahora estamos hablando de la parte atmosférica, pero la parte atmosférica tiene efectos en la parte acuática, en la parte terrestre, en la vegetación que hay sobre la superficie terrestre, en los hielos, como ahora van a ver, que está siendo un tema un poquito preocupante. Por tanto, tenemos que tener una visión integral de lo que es la Tierra, para tratar también el cambio climático. Y si hablamos de cambio climático, hablamos de esto básicamente, ¿no? En la escuela nos enseñaban esos mapas de los climas, de cómo estaban los climas en el mundo o en España, y como ven ahí tienen cuál es la situación actual y cuál es la proyección para finales de este siglo, para el último tercio de este siglo, ¿no? Ese clima pintado en amarillo que llamamos semiárido, del cual nosotros ya participamos, ¿no?, por nuestra posición geográfica, tiende a ocupar más espacio en la península ibérica. Como ven, se produce lo que podemos llamar una mediterranización del clima de España. Lo que han sido climas genuinamente mediterráneos, ¿no?, con precipitaciones pues bastante normalizadas, ¿no?, o adecuadas para los usos que tenemos, o el clima oceánico que tenemos en el Cantábrico, como ven, esos van perdiendo protagonismo a favor de un clima que cada vez tiende a tener menos precipitación y mayor temperatura. Hay 5 ya ideas importantes y luego veremos las evidencias que están ocurriendo en España, ¿no? En primer lugar, que esto, como les decía, es una evidencia científica, ya no es me lo creo o no me lo creo. Cada informe que se va aprobando del panel de cambio climático, llevamos 6 desde el año 90, viene a confirmar que la hipótesis estaba bien formulada, lo único que hay algunos detalles, algunos flecos en algunos elementos del clima. Por ejemplo, la lluvia es muy difícil de modelizar, de saber cuáles pueden ser las tendencias de futuro, pero en cuanto a la relación CO2 atmosférico de causa humana y aumento de temperaturas, la relación se ha comprobado que es cierta, y por tanto ahora lo que intentamos es reducir esa aportación artificial para ir normalizando la curva de temperaturas, que ahora luego verán cómo está. El cambio climático va a tener efectos distintos, no es un cambio uniforme igual para todo el planeta. Sabemos ya que en la Tierra hay diferentes climas, y entonces en cada variedad climática este proceso de calentamiento va a tener un efecto distinto. Luego hablaremos de lo que va a pasar aquí en el Mediterráneo, porque es un clima el que tenemos nosotros bastante singular, con un mar ahí enfrente que también se está calentando de forma acelerada, ¿no? Va a tener efectos en la economía y en la sociedad. Ya empezamos a notar algunos efectos, algún impacto de eventos extremos que están provocando víctimas humanas y también pérdidas económicas por esos eventos extremos. Luego, que hay solución, que estamos en un momento, digamos, idóneo para poner en marcha medidas. Para mí esta década de los 20 del siglo XXI es fundamental. Lo que no hagamos en estos años lo vamos a pagar, por así decirlo, en forma de más pérdida económica y, lamentablemente, en todo el mundo, de pérdida de vidas humanas, ¿no? Y que no hay tiempo que perder. Ya empiezan a haber ejemplos de lo que llamaríamos buenas prácticas de mitigación o de adaptación al cambio climático. Pues es seguir ese ejemplo, ¿no?, e intentar ayudar a los países menos desarrollados desde los países ricos para que puedan tener un desarrollo, por así decirlo, ya limpio de inicio, ¿no?, que no empiecen como nosotros con las energías sucias, contaminantes, sino que ya pudieran empezar su desarrollo con unas energías verdes, ¿no?, o que no contaminaran al menos la atmósfera terrestre. ¿Cómo tiende a ser el clima en nuestro litoral mediterráneo? Pues miren, ya lo estamos notando, ¿verdad?
térmicamente menos confortable, va subiendo la temperatura y en el Mediterráneo hay un rasgo singular y es que sube más la mínima que la máxima, es decir, las noches se van haciendo más calurosas. Lo notamos sobre todo en verano, pero el tener, por ejemplo, como este año, 120 noches en las que la temperatura no ha bajado de 20 grados, es decir, 4 meses del año el termómetro no ha bajado de 20 grados aquí en Alicante, ¿no? Y eso es un dato muy revelador, de que se está produciendo una ampliación de la temporada cálida del año hacia los extremos. Esto tiene un efecto también en el turismo, para el turismo beneficioso, porque va a poder ampliar la temporada. En segundo lugar, estamos notando ya cambios en la cuantía y en la forma de llover. No solo en la cuantía, sino también en cómo llueve. Se está produciendo una lluvia que podríamos decir de cambio climático mediterráneo, que es una lluvia muy intensa, cada vez más intensa. ¿Por qué? Porque con un Mediterráneo cálido se transfiere mucha más energía a las nubes, se concentra esa energía en menos espacio y cae el chaparrón de golpe en muy poca extensión. Hace 2 semanas tuvimos esta última dana, ¿no? Como se llama ahora, estas gotas frías, que afectaba al litoral mediterráneo y cayeron 200 litros en Valencia en apenas 2 horas y media, se acumularon 400 litros en el norte de Castellón en apenas 4 horas. Esa es la manera de llover que está desarrollándose en el contexto de calentamiento. Y por último, hay más frecuencia de eventos extremos, sobre todo los vinculados con el calor y con la lluvia. Cada vez estamos registrando más episodios de estos que llamamos anómalos o que antes no ocurrían con esa frecuencia. En el último informe del panel se ha publicado este mapita, ¿no?, de las regiones. El panel de cambio climático hace una división en regiones que no corresponde exactamente con los tipos de clima que hay en el planeta, ¿no?, pero a nosotros nos engloba en lo mediterráneo, ¿no?, la cuenca del Mediterráneo, y nos dice que nuestro clima tiende a ser más cálido, con menos precipitaciones y más eventos extremos. Digamos, esta es la tríada que llamo yo del cambio climático aquí en el Mediterráneo. Y bueno, todas las regiones de climas mediterráneos, de características mediterráneas, de nuestras latitudes medias, tienden hacia esas características. Esta figura la pongo siempre porque este verano, a raíz del calor que ha hecho, ¿no?, ya hasta la gente que pues más reticente a creerse esto del cambio climático decía, bueno, sí, vale, me creo que algo está pasando en el clima, pero no me creo que sea provocado por el ser humano. Esa segunda parte, que es la base de la hipótesis actual de cambio climático, es la que se comprueba en este gráfico. Miren, en la parte superior ven los ciclos por los que atraviesa el Sol. El Sol pasa por unos ciclos de 11 años que llamamos, de mayor o menor energía. Ven que esos ciclos no son iguales siempre. El Sol tiene cambios, dinámicas internas diferentes, ¿vale? Les he puesto en ese círculo azul los 2 últimos, que son ciclos de poca actividad solar. El ciclo 24-25 de muy poca actividad solar, ¿no? Es lo que llaman los astrónomos un sol durmiente, o un sol que está teniendo muy poca actividad. Si el clima terrestre funcionara, como se dice, esto es por el Sol, ¿no?, porque hace mucho calor y tal, ya estamos viendo que en los últimos 20 años el Sol está muy poco activo. Si el clima funcionara solo con el Sol, la línea que tienen ahí en ese gráfico superior amarilla debería ser la línea de las temperaturas terrestres. Y sin embargo estamos en la roja. ¿Qué pasa entre la línea roja y la línea amarilla? Pues en el gráfico de abajo tienen una línea azul que es la que representa el contenido de CO2 que se va acumulando en la atmósfera terrestre. Y ven que hay un paralelismo entre esa línea azul y la línea roja superior. Conforme aumenta el CO2, aumenta la temperatura. Si elimináramos todo el CO2 que hemos incorporado a la atmósfera terrestre, nuestra temperatura tendría que ser la línea amarilla, funcionando el clima de forma natural. Llegados a este punto, les tengo que decir, el clima terrestre siempre ha cambiado. Desde que la Tierra es Tierra, hace 4.000 y pico millones de años, nunca ha tenido el mismo clima, como saben. Hemos pasado momentos fríos, momentos cálidos, épocas glaciares. Hasta el siglo XIX el clima funcionaba por causas naturales.
A partir de mediados del 19, sobre todo, cuando nos incorporamos al carbón, al petróleo y al gas natural, el clima incorpora un nuevo elemento que antes no tenía, y es en el que se basa la hipótesis actual que estamos corroborando, la de cambio climático por efecto invernadero de causa antrópica. A mí me gusta llamarlo con nombres y apellidos, cambio climático, pero es el actual, porque podríamos hablar de la pequeña del hielo del siglo XVII, XVIII, ¿no? Que también fue un cambio climático, y entonces íbamos hacia el frío en vez de hacia el calor. Ahora vamos con una tendencia bastante acusada de subida de temperaturas. Y miren, todo depende de esto. Cada año batimos el récord del año anterior de acumulación de CO2 en la atmósfera terrestre y de un CO2 aportado por el ser humano. Las mediciones se vienen haciendo desde finales de los 50, desde el Año Geofísico Internacional, y como ven se está dando un segundo factor, y es que desde el 2000 esa acumulación cada vez es mayor. Teníamos una tendencia de que cada 15 años aumentaban 20 partes por millón, ahora es cada 10. Es decir, cada 10 años aumentamos 20 partes por millón, que son muchas gigatoneladas de CO2 que vamos incorporando a la atmósfera terrestre, ¿no? Para que se hagan una idea de lo que está pasando, esta imagen, este montaje que ha hecho la NASA estadounidense nos ayuda a entender lo que es la acumulación de CO2, ¿no? Ahí estamos viendo la Tierra, la están viendo desde el Pacífico, tienen primero el continente americano, luego el Atlántico, luego África, y luego ya se ve una mancha entre amarillo y anaranjado que representa la acumulación de ese CO2 antrópico. ¿Dónde se está acumulando en mayor medida? En el hemisferio norte y en las zonas de economía desarrollada, Norteamérica, Europa, y las que empiezan a desarrollarse de forma intensa como Asia, sobre todo China y la India. Ahí es donde se está produciendo la acumulación. Por eso se dice, el cambio climático también tiene un componente, decíamos antes, ético, ¿no? Pero que estamos siendo los ricos los que estamos contaminando toda la Tierra, por así decirlo, incidiendo en este calentamiento, mientras que los países pobres o menos desarrollados van a sufrir sus efectos. Y realmente esto es así. Ahí tienen donde se está acumulando el CO2 emitido por el ser humano. Y miren, les he traído la última modelización que ha hecho la Agencia Europea del Espacio, un programa Copernicus, la ESA, ¿no? La Agencia Europea del Espacio. Para entenderlo, bueno, fíjense dónde está, en la barrita de los años, dónde está el punto, porque la proyección, nosotros ahora estaríamos aquí en el 2022, ¿no? Estaríamos aquí, donde terminan la subida y bajada de temperaturas de color gris, ¿no? Con la proyección que se hizo, como emitíamos en el 2008, el 1,5 grados, que es lo que señala el Acuerdo de París, el Acuerdo de París dice, vamos a intentar no llegar a 1,5 o a 2 como mucho a final de siglo, en el 2100. Al ritmo que ya llevábamos en el 2008, alcanzaríamos ese grado y medio en julio del 2051, es decir, 50 años antes de lo que el Acuerdo de París señala. Pero, fíjense, vamos al 2020, el año de la pandemia. Es verdad que durante unos meses las emisiones cayeron radicalmente, y ese año 2020 es el único que no rebasó al año anterior en el conjunto del planeta en emisiones, ¿no? Igualó, no descendió, sino que igualó al del 2019. Bueno, pues al ritmo que ya llevábamos en 2020, ese grado y medio lo alcanzaríamos en el 2034. Como ven, la horquilla va siendo cada vez más próxima a nuestra fecha, ¿no? Y el último dato, en el 2021, a finales del 2021, ¿no? Con el nivel de emisiones, el 2021 ya empezó a recuperar con mucha normalidad las emisiones. Este año hemos vuelto a batir en el 2022. Ese grado y medio lo alcanzaremos en el 2033. Estaba previsto en el 2100. Por tanto, la clave es que no conseguimos reducir nuestras emisiones a la atmósfera.
Esta es la clave de lo que está pasando. Por eso, veranos como el que hemos tenido, lluvias como las que hemos tenido y vamos a seguir teniendo, se explican porque el ser humano no consigue cambiar su modelo energético. Miren, ahí tienen, y todos estos gráficos que yo les enseño los pueden descargar por la red, están disponibles en la red, salvo algunos que son de algunos artículos de investigación que hemos estado trabajando y que también, si los quieren consultar, me los piden y sin ningún problema yo se los paso, ¿no? Del anuario de la BP pueden encontrar cuál es la cantidad de combustibles que utilizamos para la producción energética. Ahí tienen toda la secuencia de los últimos años. Ven que hay un piquito casi al final, que es el año 20, que bajó el consumo de combustibles fósiles, bueno, de energía en general, porque hubo menos actividad económica, pero en el 21, como ven, ya se ha vuelto a recuperar rápidamente. Verde, rojo y gris es petróleo, carbón y gas natural. El 70% de la energía que consumimos en la Tierra, en el conjunto de la Tierra, procede de combustibles fósiles. Y como ven, ha ido en aumento, ahí está representado desde el 2000 hasta el 2021. Como ven, no ha bajado. Teníamos un protocolo de Kioto que ya nos obligaba a reducir emisiones, firmado en el año 98. Como ven, ese protocolo nunca se cumplió, ¿vale? Y tenemos un acuerdo de París desde el 2014. Como ven, genial, vale. Como ven, ese acuerdo tampoco se está cumpliendo. Muy bien. Muy bien. Perfecto, vale. ¿Sí? Sí. Bueno, no pasa nada. Con el ratón, sí, con el ratón puedo marcar aquí. Vale. Bueno, como ven, el problema está ahí. Hasta que no consigamos reducir emisiones, cambiar el modelo, por eso estamos ahora hablando de la transición energética, ¿no? Estamos en un momento de transición energética porque algunos países, la Unión Europea está trabajando este tema bastante bien, Japón también, Nueva Zelanda, Australia, estamos en un proceso de transición. El modelo que teníamos hasta ahora era muy eficiente para lo que se había creado, muy barato, y ahora estamos implementando un nuevo modelo que en los primeros años va a ser bastante más caro de lo que teníamos. Independientemente de la guerra de Ucrania, la puesta en marcha de un nuevo modelo energético, porque supone inversión, investigación que hay que hacer para ir abaratando costes, porque lo que teníamos era muy barato, o se había ya desarrollado para que fuera barato. Consumir carbón, petróleo, era muy eficiente y por tanto estaba el modelo diseñado para lo que estaba diseñado, pero hemos visto que ese modelo hay que cambiarlo si queremos volver a un clima que sea normalizado, que no sea alterado por el ser humano. Ahí tienen con un poquito de detalle, lo que ocurrió en el año 20 de la pandemia y el rebote, lo que se llama el rebote del 21. Mucho mayor que lo que habían sido la acumulación de emisiones anterior. Y miren, en cuanto a esa transición energética, estamos en ese momento, arranca este gráfico en 1900, ¿no? Donde el carbón era el rey, ¿no? de nuestro desarrollo económico. Luego fue subiendo el petróleo y estamos en un momento en el que todavía esos combustibles fósiles son la parte esencial de nuestra producción energética, de nuestro consumo para energía y movilidad, pero necesitamos transitar hacia el 2050 a el modelo en el que las energías renovables sea la parte principal. Y eso nos va a costar mucho, nos está costando mucho. Nos cuesta mucho económicamente, supone un cambio también en la empresa, en la industria sobre todo, pero miren, poco a poco esto se va desarrollando. Hace 20 años nadie hablaba del coche eléctrico, ahora ya podemos comprarnos un coche eléctrico, que de momento es más caro que el de gasolina, porque el sistema está creado o se creó
para que el coche de gasolina abaratara cada vez más los costes. Ahora poco a poco el eléctrico tendrá que ir bajando los precios, pero para eso hace falta mejorar los procesos, mejorar materiales seguramente, y todo esto va a costar algunos años, cuando no una década y media o 2 décadas. Por eso, independientemente de la guerra de Ucrania y lo que ha pasado con Rusia y lo que está haciendo, que es algo fatal, pero el modelo siempre iba a salir más caro que lo que teníamos. Pero es el camino correcto. Si queremos recuperar un clima de funcionamiento natural, tenemos que ir hacia aquí. No nos queda otra. Nos va a costar, pero no nos queda otra. Porque, como les decía, miren, esto tiene un coste económico. En el último informe que ha publicado la consultora Deloitte, para el periodo hasta el 2070, habla de que la economía mundial va a perder 178 trillones de dólares, que son miles o billones del sistema nuestro. Esto es una barbaridad. Esto se lleva por delante muchos presupuestos de países menos desarrollados anuales del planeta. Y se está trabajando ya con modelos de 3 grados de subida de temperatura al 2100. Digamos que la economía ya no se cree que podamos conseguir el 1,5 grados ni los 2 grados, y está trabajando con modelos de 3 grados, lo cual es una pequeña barbaridad para el clima terrestre, pero como vemos que no conseguimos reducir emisiones, no hay ningún mecanismo que nos obligue a algunos países a incorporarse a esta senda. Me estoy refiriendo a China, la India, Rusia, Brasil, Estados Unidos. Pues de momento las emisiones van a seguir creciendo. En Europa, fíjense que las regiones pintadas en rojo están las regiones que más efecto, países que más efecto van a tener por el impacto del cambio climático. Como ven, es la Europa del Sur, la Europa que llamamos Mediterráneo, y con pérdidas económicas y de vidas humanas, trabajando con escenarios de 3 grados de subida hacia el 2100. Ya les digo que la modelización económica ya no se está creyendo que pudiéramos conseguir el 1,5 grados que veíamos antes. Y en España, ¿cómo está la cuestión? Pues miren, nos falta en España un informe que realizara pues, el gobierno o alguna agencia de valoración de las pérdidas económicas previstas al 2100. No existe en España. Hay artículos de investigación, aproximaciones. Se habla, por ejemplo, en muchos trabajos que hacia mediados de siglo podríamos perder, fíjense que la horquilla es muy grande, entre el 5 y el 20% del PIB anual por efecto del cambio climático, si no hacemos medidas de mitigación y adaptación. Yo les he puesto ahí algunos datos de referencia, lo que nos costó el rescate bancario cuando la crisis del 2008, se habla del 8%, si ahora nos están hablando que hasta un 20%, pues es multiplicar por 3 lo que vivimos cuando aquella crisis, ¿no?, de inmobiliaria y financiera. Siempre la zona mediterránea en Europa va a ser la más afectada frente a los países del centro y norte de Europa. Y por último está el tema del efecto en la salud humana. Este verano nos hemos dado cuenta que el cambio climático, las olas de calor tan intensas, matan a las personas. Me dirán, ¿por qué una ola de calor mata a la gente? La mata por el calor nocturno, no por el diurno. La gente no muere porque haya 45 grados. Tú en 45 grados te puedes refugiar en casa y tal, pero la gente muere si por la noche no puede descansar. Personas con afecciones cardíacas, respiratorias, sienten un malestar continuo porque ve que el termómetro no baja de 24, de 25 grados, no baja nunca de 20 por la noche. Eso es lo que tiene efecto sobre la salud de las personas, y es lo que ha pasado este verano. El Instituto Carlos III habla de 4.700 víctimas solamente por el calor acumulado este verano. ¿Cuándo cambió todo esto, ¿no? La consideración del clima por parte del ser humano y lo que estamos viviendo, ¿no? Pues cambió con la segunda revolución industrial que llamamos. A partir de 1850 nos incorporamos
al consumo. Ya veníamos del carbón en la primera revolución, incorporamos el petróleo, posteriormente el gas natural, y a partir de los 90 notamos que se había cambiado lo que tiene ahí, alteración del BEP. El BEP es el balance energético del planeta. Ahora veremos en un gráfico lo que significa esto. Esto es un poco la evolución y esa línea que tienen ahí va cambiando de colores, de un azul más fuerte porque veníamos de una pequeña edad de hielo. Final de la Edad Media, Edad Moderna, fue una época fría en la historia de la Tierra, especialmente en el hemisferio norte. Eso nos explica que tengamos pozos de nieve en nuestras montañas de Alicante, tan bonitos, porque estuvieron funcionando hasta mediados del 19, porque durante los veranos se podía acumular nieve en la alta montaña mediterránea para poder fabricar hielo y bajarlo aquí a la costa para poder hacer limonadas y demás, ¿no? Refrescar. Desde mediados del 19 esos pozos cayeron en desuso, ¿vale? Veníamos de un momento frío del clima terrestre. Progresivamente la temperatura fue subiendo hasta lo que tenemos en la actualidad. Y nos hemos dado cuenta con la pandemia que esto puede tener efecto en la transmisión de algunas enfermedades. Miren, hace unos años se decía, en España va a llegar la malaria porque tal, ¿no? También a veces hay titulares que hay que cogerlos con pinzas, ¿no? Porque tenemos que saber muy bien cómo evoluciona la ciencia médica, que ya hemos visto cómo evoluciona de bien cuando se pone a trabajar durante los años de la pandemia, ¿no? La malaria ya tiene una vacuna, ¿no? Y entonces ya difícilmente va a ser un problema, porque eso va a ir a mejor. El problema son otras enfermedades que dependen de vectores de transmisión, especialmente de mosquitos. Aquí ya tenemos el mosquito tigre, que se ha acomodado a las condiciones del verano nuestro, y el mosquito de Egipto, que lo tenemos por Doñana también. En los últimos años han salido noticias. ¿Qué pasa? Pues que encuentran condiciones térmicas que tenían en su lugar de origen, normalmente el norte de África, y les permite trasladarse hacia el sur de Europa, por el aumento de temperaturas. Una de las cosas que más preocupa es el Zika. El Zika está haciendo estragos en los últimos años en Sudamérica, sobre todo, y de hecho algunos estudios dicen que de seguir así todavía no se ha encontrado ningún sistema curativo, provoca unas fiebres muy altas y demás, y víctimas humanas. Podría saltar aquí a España ya dentro de, como ven ahí, dentro de unos años, ¿vale? Se está haciendo un seguimiento continuo del Zika. Este verano saltó ya una alerta de que una persona le habían diagnosticado Zika aquí en España, pero era un turista que había estado en Paraguay y se había venido con la picadura desde allí. De momento no hay picadura directa aquí en España del Zika, pero si sigue la tendencia de este tipo de veranos que tenemos, encontraría las condiciones idóneas para poder desarrollarse aquí en nuestro país. ¿Qué es esto del balance energético? Ya voy en el tramo final de la charla. Bueno, pues es el sistema, el clima terrestre funciona con un sistema de energía que entra del Sol, la reprocesa y lanza la energía sobrante a la atmósfera, ¿no? Ese sistema en un clima normal está equilibrado. La radiación que entra y la que saca la Tierra es igual, es como si fuera una libreta de ahorro, ¿no? Lo que vamos ingresando y sacando. Bueno, pues en un clima normalizado lo que entra y la que sale se equilibra, ¿no? Hay un valor medio que es 340 vatios por metro cuadrado. Cada metro cuadrado de la Tierra recibe esa radiación, ¿no? En un clima desajustado sigue entrando la misma radiación solar, pero sale menos radiación terrestre a la atmósfera. ¿Por qué? Porque una parte de ella rebota y vuelve. Se queda confinada en esos gases de efecto invernadero. CO2, metano, óxido nitroso. El CO2 es el que más proporción tiene, ¿no? Pero el que tiene un efecto mayor de calentamiento es el metano, como saben. Afortunadamente hay menos porción de metano, porque si no ya estaríamos en un clima pues mucho más cálido, ¿no? Afortunadamente de momento no es así. Está desajustado en un vatio.
en un vatio por metro cuadrado. Me dirán, eso es muy poco, pero multipliquen metro cuadrado por miles de kilómetros cuadrados de la Tierra, para saber la cantidad de exceso energético que se va acumulando en los primeros kilómetros de la atmósfera terrestre. Esto explica lo que es el proceso actual de cambio climático. Para que lo entiendan mejor, en un clima que funciona por causas naturales es como si tuviéramos una olla calentada por el sol. Entonces se formarían unas burbujas, pero serían normales, ¿no? Muy débiles. Si le inyecto una fuente suplementaria, ven que el burbujeo es mayor. ¿Qué quiere decir? Que la atmósfera se mueve más rápidamente, mueve mucha más energía. Esto es lo que pasa realmente. Y es lo que relaciona el proceso de calentamiento con los eventos extremos. ¿Qué está pasando en los últimos años? Que las masas de aire que confortan, digamos, están sobre la Tierra y forman los tiempos diarios, ¿no? Venimos de unos días de frío, ahora volveremos a unos días de temperaturas altas, ¿no? ¿Eso por qué se produce? Porque se va moviendo el aire, aires fríos y aires cálidos, que son los que tienen representados ahí arriba. Los rojos son los cálidos, los azules los fríos. En una atmósfera que continuamente se está calentando, las masas de aire continuamente se mueven, porque la Tierra es tan inteligente que busca siempre un equilibrio, intenta tener un equilibrio térmico, pero claro, si tú estás inyectando calor continuamente, ese equilibrio nunca se consigue. Y por eso las masas se mueven con mucha más energía más rápidamente. Eso es lo que pasa, para mí es la pieza fundamental del cambio climático, porque lo que nos venden los medios es sube la temperatura, ha subido 1 grado, tal. Bueno, ese es el efecto que mide el termómetro, pero lo que notamos a diario es que los tiempos han cambiado. Pasamos del calor al frío en 24 horas, de la sequedad a la lluvia torrencial en pocas horas. ¿Por qué? Porque una atmósfera caldeada es una atmósfera mucho más dinámica. Es un poco el efecto que les quería comentar. ¿Cómo estamos en la Tierra? Miren, ahí tienen la anomalía de temperaturas de este verano, para que vean que ha sido un verano muy excepcional. Tampoco es verdad, como se ha dicho, que este va a ser el verano más fresco de los que van a venir. Eso no es verdad. Eso es una barbaridad que se diga, eso no es verdad. Ahora, veranos como el del 22 serán más frecuentes en los próximos años, o un poquito menos intensos, o a lo mejor más intensos, pero no quiere decir que este verano próximo, el 23, vaya a ser igual. Eso también ha habido mucha discusión en la ciencia con todo eso, porque hay gente que se aprovecha de estas circunstancias para tener protagonismo en los medios, en las redes sociales y tal, ¿no? Y el clima no funciona de esa manera. Hay una tendencia a que desde el 2010 sobre todo el proceso se está acelerando y cada vez los veranos son más cálidos. Ahora verán lo que ha pasado con las noches tropicales. En la última modelización, miren, bueno, aquí hay 3 gráficos interesantes, ¿no? El de arriba es lo de este verano, el otro es el que ha hecho la Universidad de Berkeley, el último informe, nos dice que el 1,5 grados, como les decía antes, se alcanzará en el 2033, los 2 grados en la década, a finales de los 50. 2 grados que tenían que estar previstos para final de siglo. Por tanto, el proceso está como acelerado, porque cada vez emitimos más, acumulamos más gases y el calentamiento va a más. Y este gráfico es interesante porque es cómo ha aumentado la temperatura en nuestro mar Mediterráneo. Ahí tienen, desde el año 82, van haciendo la secuencia y fíjense, la última línea y media, cómo se manifiesta que nuestro mar Mediterráneo cada vez está más cálido. Ahora verán con otro dato esta cuestión. Por tanto, vivimos, las sociedades mediterráneas que llamamos, hemos sido históricamente sociedades de riesgo, porque el medio mediterráneo es muy agradable casi todo el año, pero a veces se manifiesta de forma violenta, como sabemos. Sequías, lluvias, temporales, a veces terremotos, volcanes en algunas partes del sur de Italia. Pero vamos hacia un escenario de mayor riesgo, porque somos sociedades dinámicas que transformamos mucho el medio, pero se nos va a incrementar la parte natural, es decir, los peligros naturales. Todos los modelos nos señalan que van a ir a más. Y miren, estamos también en otro contexto de estas reflexiones, ¿no?
de lo que hemos vivido. Llevamos 6 pandemias en el siglo XXI. Seguramente esto es poco conocido. De diferente calado e intensidad, la última, la más grave, por supuesto, la del COVID-19, pero seguramente vendrán más. Entonces, por así decirlo, sociedad y sobre todo gobiernos tienen que atender lo inmediato, la coyuntura, ¿no? Lo que me está creando el problema ahora tengo que solucionarlo. Pero no olvidemos que como telón de fondo vamos a tener todo el siglo un proceso de cambio climático, un proceso continuado de subida de temperaturas. Y seguramente eso generará coyunturas complicadas, de inundaciones, de temporales, ¿vale? Es un poco la reflexión que también tenemos que hacer, que el atajar el cambio climático ahora es una necesidad porque nos soluciona el problema en el futuro o nos puede mitigar o minimizar el problema en el futuro. Y miren, el cambio climático ha pasado de ser un problema ambiental. En el año 92, la Cumbre de Río lanza el problema digamos, a todo el planeta, pero en el año 2000 aparece una obrita que tienen ahí de un economista inglés, Nicholas Stern, la economía del cambio climático. Entonces, claro, dice, es que esto va a tener efecto en la economía, ¿no? Y ya nos toca el bolsillo. Y a continuación ha venido el problema de la salud que decíamos. Alteración de ecosistemas mueven de forma distinta los vectores de transmisión. Y entonces tenemos un problema de salud. Y el último paso ha sido el de la energía. Como necesitamos transitar hacia otro modelo, pues se están generando coyunturas complicadas de incremento de precios, de tecnologías que no están todavía del todo desarrolladas. Estamos en ese proceso. El cambio climático aúna toda esa cuestión. Miren, un proceso que a mí me preocupa mucho esta cuestión. Ya voy acabando y luego dejaremos paso a las preguntas. Un problema muy importante es lo que pasa en el Polo Norte. A mí es lo que más me preocupa, que se deshaga el Polo Norte tiene efectos sobre el clima de Europa. En primer lugar, podríamos tener una fase inicial de enfriamiento, curiosamente, dentro del proceso de calentamiento, porque se alteraría el circuito de la corriente marina que caldea el clima de la Europa occidental, la corriente del Golfo, por la bajada de las aguas frías hacia el sur. Miren ahí cómo en ese gráfico se representa cómo se ha perdido la masa de hielo del Polo Norte. Es una tendencia continuada de una pérdida constante de masa de hielo. Y fíjense que algunos sectores, esta es la última imagen que ha proporcionado la NASA, cómo está la cobertura de hielo en octubre del 22, que debería ser la que marca la línea rojita. No sé si llegan a ver una línea rojita que bordea. Tendría que ser esa cobertura, al menos en la media desde que hay mediciones de satélite desde el 79 tendríamos que estar ahí, y sin embargo estamos de esa manera. Por eso se está diciendo que seguramente en la década de los 30, a mediados, ya se podrá circular los barcos en verano sin cobertura de hielo. Algunos países están de acuerdo con eso, como se pueden imaginar, porque todo esto tiene también un componente de intereses económicos, ¿no? En lugar de tener que bordear toda Asia y toda África o cruzar el Mar Rojo para venir aquí a Europa, pues lo podrán hacer por arriba. Se abaratan los costes, ¿vale? El Polo Norte es el gran problema, porque el Polo Sur, y en esto también hay que decirlo, a la gente hay que decirle la verdad de lo que pasa, ¿no? El Polo Sur de momento no manifiesta de una manera importante la pérdida de hielo. Se lo digo porque a veces salen imágenes, nos estamos quedando sin hielo, tal, y bueno, pues en el Polo Norte el problema es muy grave, en el Polo Sur de momento no manifiesta una tendencia clara. Esto hay que decirlo a la gente. Me dirán, ¿por qué? Bueno, pues algunas teorías dicen que en el hemisferio sur los vientos que rodean la Antártida están circulando cada vez más fuerte, ¿no? A velocidad más fuerte, y eso hace que se contenga la masa de aire fría que hay allí. Por eso habrán oído en los últimos años que se han batido un récord de temperatura mínima en el Ártico. ¿Por qué? Porque esa corriente que rodea el Polo Sur
estaría confinando la masa fría y por tanto haciendo que cada vez sea un poquito más fría. Curiosamente es así, ¿eh? Y la masa de hielo que hay bajo no se deshace, ¿eh? o al menos no con tanta rapidez como lo está haciendo el Polo Norte, ¿eh? Y para terminar, ¿qué está pasando en el Mediterráneo? Bueno, pues aquí podemos hablar de una mediterranización del proceso de cambio climático, ¿eh? Y hay un factor fundamental, que es el agua del mar Mediterráneo, ¿eh? El agua del mar Mediterráneo se ha calentado el doble que lo que ha hecho el aire en el periodo 1980-2021-22. El Mediterráneo se ha calentado 1,4 grados desde 1980. La temperatura del aire, digamos encima del mar, se ha calentado 0,7, la mitad. El mar Mediterráneo está siendo, como ven ahí, un acumulador de calor. Ahí tienen el cambio de la temperatura. El problema del cambio climático no solo que se caliente el aire, el gran problema es que se caliente el agua del mar, porque el mar tarda mucho en desprender las calorías, tarda muchos años o muchas décadas en volver al estado inicial. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si mañana llegara un acuerdo mundial de que se cierran todas las emisiones, imagínense que mañana ya no emitimos, todavía tendríamos efectos de calentamiento de todo lo que llevamos acumulado, al menos durante 3 décadas. De ahí, por eso se dice la urgencia de actuar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando a 30 años vista. Si no actuamos ahora, serán 40, serán 50, es decir, ya nos vamos a final de siglo, con efectos importantes de cambio climático. Por eso hay que actuar ahora para que a partir del 2040, 2050 empezáramos a notar que la temperatura terrestre empezaría a estabilizarse o podría volver a la curva de normalidad que no tendría que haber perdido en las últimas décadas. Esto del Mediterráneo, como les digo, a mí me preocupa mucho, y ahí tienen, como les decía, cómo ha aumentado la temperatura del Mediterráneo. Los compañeros del CEAM, que trabajan magníficamente, pueden entrar en su página web, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, hacen un seguimiento continuo del calor en la cuenca del Mediterráneo, y bueno, ya está confirmado ese grado, 4 o 1,4 grados de subida, que es el doble de lo que ha hecho el aire en ese mismo periodo. El proceso a mí es lo que más me preocupa, porque eso tiene dos efectos. Miren, suben las noches tropicales, ¿y dónde suben? En el Mediterráneo. Ahí tienen cómo han evolucionado Alicante y Valencia. Desde los años 70, 80, hemos pasado aquí en Alicante de tener 15 noches tropicales en 1980 a no bajar de 80 ahora. Es decir, que ya no es un problema de verano, es un problema de que estamos prolongando la temporada cálida hacia los extremos, porque el calor se hace más constante. Y eso, un mar Mediterráneo cálido, ya termino, tiene otro efecto, que cambia la manera de llover, cambia la forma de llover. Llueve menos días al año, cuando cae lo hace de forma más intensa. Eso es un poco la secuencia. Y ese calendario que antes, si se acuerdan, decían, la gota fría es en otoño. Eso ya no es. Ahora la gota fría puede ser cualquier mes del año. Hace unos años, en el 2017, marzo del 2017, tuvimos la última inundación aquí en la ciudad de Alicante en marzo. Cayeron 190 litros en hora y media, en un mes de marzo. Nunca se había registrado, era algo insólito. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el mar sigue acumulando calor, transfiere mucha energía, y si se dan las condiciones, una situación de la que llamamos de gota fría, descargan chaparrones de esa intensidad. Bueno, yo, si quieren, terminamos aquí. Les diría que hacia dónde vamos en el futuro, ¿no? Pues vamos hacia un clima menos confortable térmicamente, como les decía, con lluvias más irregulares, y con eventos extremos más frecuentes. Por tanto, todo eso nos obliga a cambiar 4 planificaciones, ¿no?, para los próximos años.
La planificación del agua, tenemos que cambiarla para poder asegurar recursos. La planificación territorial, tenemos que preparar nuestras ciudades a los efectos del cambio climático, que no las tenemos preparadas. La planificación económica, sobre todo hay dos actividades que preocupan mucho, agricultura y turismo, dependemos mucho de ellas, y por tanto tienen que empezar a adaptarse. El turismo ya lo está haciendo. Nosotros hemos colaborado el año pasado con el Ayuntamiento de Benidorm en la preparación de un plan de adaptación al cambio climático, y ahí el sector hotelero ha tenido un protagonismo muy importante. A ver, al sector turístico el cambio climático le beneficia a los extremos, puede prolongar la temporada, pero tiene que empezar a adaptar ciudades y edificios para que el centro del verano, que va a ser menos confortable, la gente no se vaya a otros destinos, porque aquí empieza a hacer un calor insoportable del tipo del que hemos tenido este verano, ¿no? Si adaptamos, hacemos edificios más eficientes energéticamente, aireados de forma natural, saben que ahora hay una corriente dentro de la arquitectura que está buscando que la brisa sea el sistema natural sin tener que activar mecanismos automáticos, ¿no?, de gasto de energía. Todo eso es lo que tenemos que empezar a trabajar, a diseñar y a construir a partir de ahora. Y la última, la agricultura, le cuesta mucho entrar en este tema, le cuesta mucho. No quiere decir que, también se ha dicho, es que vamos a dejar de tener naranjas, eso no es verdad, pero habrá otras variedades seguramente, podremos incorporar otras variedades, podremos incorporar otros cultivos. El regadío va a tener que ser mucho más eficiente de lo que es. Todo eso la agricultura tendría que ponerse a trabajar. El sector turístico pues, va un poco por delante porque se juega mucho, dependemos mucho del turismo, en algunos municipios de Alicante muchísimo, y se ha puesto a trabajar desde hace años. El cambio que ha tenido Benidorm en los últimos 10 años es un cambio, yo lo explico por ahí por España y a veces no se lo creen, ¿no? El modelo Benidorm urbanístico es mucho más eficiente que un modelo de otro tipo, a pesar de las torres que veamos es un modelo que consume menos energía, es mucho más eficiente. Miren, Benidorm tiene la eficiencia en el reparto del agua a las casas mayor de Europa, un 97,5%. Quiere decir que de cada 100 litros que se inyectan en la red, 97,5 llegan a las casas, solo se pierden 2 y pico. Hay ciudades españolas que pierden el 40% del agua que inyecta la red. No digo de la provincia de Alicante porque aquí trabajamos muy bien ese tema, pero ciudades del interior peninsular tienen una eficiencia del 60%, que eso debería estar penalizado incluso, ¿no? Esos municipios deberían pagar una multa por no hacer los deberes a la hora de distribuir el agua potable. No se puede perder, de 100 litros no puedes perder 40 porque no tengas las redes en condiciones, ¿vale? Por tanto, la planificación económica tiene que ir cambiando. Y la última, la planificación de las emergencias. Nos hemos dado cuenta que los protocolos rígidos de que el calor solo era en verano, la gota fría en otoño y tal, eso tiene que cambiar. Ahora tenemos que tener una visión más global. En cualquier momento del año podemos tener cualquier tipo de evento extremo, y los mecanismos de protección civil tienen que estar adaptados a eso. Vamos a afrontar, y sería la última reflexión, un siglo XXI que va a ser muy complejo. El siglo XXI es un siglo de complejidad. Complejidad política, geopolítica, lo estamos viendo. Un siglo de tensiones, porque cada vez vemos que ya no podemos hacer un uso como el que hacíamos de la tierra y hay países que se quejan. Va a ser un siglo de complejidad, pero bueno, el ser humano tiene que estar ahí para demostrar que es capaz de gestionar esa complejidad. Ahora es cuando, por eso les decía, es un momento histórico importante. El cambio climático es el telón de fondo. Vamos a estar marcados por coyunturas complicadas. Por tanto, tenemos que responder a lo inmediato, pero a lo lejano también.
y no hay mucho tiempo que perder. Yo creo que todavía no hemos llegado, como algunos dicen, hemos llegado a un punto de no retorno, ¿no? Y bueno, pues echa el cierre y vámonos a casa, ¿no? Ahí a llorar, ¿no? Porque ya sería... No, tenemos posibilidades, el ser humano tiene inteligencia para reaccionar. El cambio climático es también una oportunidad para hacer las cosas bien, para cambiar nuestra manera de estar sobre la Tierra y demostrar que podemos desarrollarnos sin hacer un uso abusivo de recursos, de procesos de contaminación y demás. El ser humano ha demostrado que eso lo puede hacer. Puntualmente hemos conseguido depurar las aguas, hemos conseguido reducir contaminaciones. Bueno, pues ahora estamos en un proceso más global. Hay países que no están por la labor, ya lo sé. Y ese es el gran problema. No tenemos un mecanismo internacional de sanción para esos países. Y ese va a ser un poco el hándicap. Pero la Unión Europea, como les digo, está trabajando muy bien. España, como país europeo, saben que en 2030 tenemos que reducir las emisiones un 55%. 2050 nuestra economía tiene que estar descarbonizada. Eso es el mandato que nos ha dado Europa. Y estamos en ese proceso. No vamos a llegar al 2030 con los deberes hechos porque hemos empezado un poco tarde y nos está costando poner en marcha el nuevo modelo energético, pero bueno, estamos en esa dirección. Y ese proceso no tiene vuelta atrás. Se lo digo porque también se oyen voces, bueno, esto del cambio climático es una chorrada y tal, y no, lo mejor volvemos al vehículo de gasolina y tal. No. Esto no tiene vuelta atrás, es decir, el proceso se ha iniciado y es hacia donde debemos ir. Si volvemos atrás estamos perdidos, es decir, es que demostraríamos una falta de inteligencia y de ética hacia la Tierra. Lo dejo aquí y de sus preguntas, si me sale alguna imagen que pueda ser interesante, la vamos poniendo. Muchas gracias. Sí. Bueno, Jorge, enhorabuena, fantástico, encantado. Aprovecho y le hago algunas preguntas. Claro. La primera comenta que aquí en nuestra zona climática es más importante casi el incremento del agua, de la temperatura del agua, que la del aire. Sí. Eso me lleva a preguntarle si cree que el incremento de la temperatura del agua puede provocar, intuyo, un incremento de la humedad relativa del aire. Y por tanto, si en nuestro clima, los estudios que estamos haciendo a nivel de arquitectura afecta prácticamente casi más la humedad relativa al confort que no la temperatura del aire, podríamos encontrarnos que el problema en los próximos años sea más bien del control de la humedad relativa, no tanto de la temperatura. Sí, de la humedad relativa con la temperatura, es decir, el doble factor, que es lo que genera la pérdida de confort. Sí, no solo es que la temperatura sea elevada por la noche, es que en las zonas del litoral la humedad alta genera muy poco confort térmico, ¿no? Estás, por así decirlo, el cuerpo suda para intentar enfriarse de forma natural, ¿no? Pero no se consigue porque la humedad es alta, sí. Es el doble efecto de temperatura y humedad, sí. En ese caso, claro, ¿cómo podemos bajar la temperatura y la humedad de golpe con el viento? El viento es el elemento climático que te reduce humedades y te reduce temperaturas. Una circulación natural de la brisa, por así decirlo, que pudiera penetrar por huecos de edificios y formar corrientes de aireación. Bueno, tú eres arquitecto, ¿no? Sí, Carlos Pérez. Ah, Carlos. Pues mira, encantado de conocerte personalmente. Bueno, pues tú lo sabes bien, ¿no? Que eso puede... ¿Y hacia qué clima, con su opinión, hacia qué clima iríamos? Porque en el mapa primero hemos visto que el clima nuestro, que es el BSHS, en realidad como que se extendería a más parte de España, pero que no cambiaba de color. O sí, o dentro de nuestro surgiría un nuevo clima que se aproximaría más a Marruecos o a otros países, ¿o no? Claro, dentro de un clima que llamamos semiárido, sería un semiárido más cálido. ¿Más árido o más cálido? Es que, a ver, con el tema de las lluvias todavía hay bastante incertidumbre. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay dos comarcas, la Safor y la Marina Alta, donde en las últimas 3 décadas está lloviendo más que antes.
porque si hay más gotas frías, como parece que está habiendo, esa comarca siempre recibe la mayor parte de precipitación. Entonces, se trata de unas lluvias de aluvión, por así decirlo, pero en la cuantía anual, digamos, la suma de todo lo que llueve es mayor. Entonces, algunos modelos hablan de que esa comarca del sur de Valencia, norte de Alicante, sería más lluviosa. En el resto hay una tendencia bastante clara a la disminución de las precipitaciones. Tampoco muy acusada, ¿eh? Yo por eso, en ese tema, nos vamos a convertir en un desierto. Eso es mentira. Alicante nunca se convertirá en un desierto. En Alicante hay problemas de erosión, es decir, hay zonas donde los materiales son muy blandos y cuando llueve fuerte arrastra y se lo lleva, ¿no? Y es un proceso erosivo, que es un proceso de la naturaleza, pero no estamos en un proceso de conversión hacia el desierto, ¿eh? Eso es un proceso de tan largo plazo geológicamente hablando. El desierto del Sáhara era un bosque tropical, ¿no? Y pasado miles de años se convirtió en un desierto, ¿no? Porque cambiaron las zonas de circulación atmosférica y ahí se instaló una banda de anticiclón prácticamente permanente, ¿no? que impide la lluvia. Por eso, decir que Alicante se va a convertir en un desierto a mí no me gusta, porque es dar una imagen que no es real. Al contrario, la superficie forestal de Alicante, tenemos ahora más bosque que los años 70-80. ¿Por qué? En unos casos porque la propia lluvia y la vegetación mediterránea, que es muy fuerte, enseguida recoloniza espacios, ¿no? En otros casos porque hemos perdido agricultura y la vegetación mediterránea ocupa esas parcelas, ¿eh? Porque la vegetación mediterránea es de lo más fuerte que hay en el mundo. Saben ustedes que aquí tenemos más diversidad biológica que los Pirineos, ¿eh? Aunque veamos aquello tan verde, por número de especies, los Pirineos son más pobres que nuestra zona árida que vemos tan seca. Y es una vegetación muy acostumbrada a nuestros rasgos climáticos de muy poca lluvia, de temperaturas. Digamos, en ese sentido, la provincia de Alicante nunca se va a convertir en un desierto porque por condiciones naturales y por la propia dinámica de la vegetación mediterránea nunca perderemos esa vegetación. La zona que se ha quemado este verano del Valdeo, si van ustedes por allí, ya está apareciendo matorral, vegetación. Claro, para que vuelva al bosque que había tardará 20 o 25 años, pero no se ha convertido en un desierto. Enseguida la vegetación mediterránea rebrota y coloniza. A poco que la dejemos tranquila, por eso yo siempre digo, después de un incendio hay que dejar que la naturaleza funcione sola, salvo que se haya producido un derrumbe y a lo mejor el arbolado que hay ahí pues en forma de carbón, eso sí que hay que quitarlo porque es un peligro, no puedes tener ahí unas ramas negras, ¿no? Eso hay que cortarlo, pero no hay que replantar. La vegetación mediterránea brota por sí sola, hay que dejarla. Si dentro de unos años se ve que habían zonas que el suelo se ha empobrecido, pues ya veremos, ¿no? Pero de momento hay que dejarlo. Calentamiento que estamos Sí. hablando en el Mediterráneo, todos estábamos esperando que eso produjese una evaporación, Sí. y luego lo que siempre nos pasa, la tromba de agua, tal. Este año no ha habido Sí. nada de nada, No. calentamiento muchísimo, Sí. pero no ha habido. ¿Qué pasa con toda esa evaporación? Porque el mar estaba súper caliente. Bueno, Eso no pues se llega a condensar por ninguna zona, no descarga. no. O se va, las corrientes de aire se la llevan hacia el este de Europa o sea que bueno, se sí, nos el dispara y nos queda- sí, a ver, ocurrió igual, si os acordáis, el verano del 2003, que fue el primer verano caluroso hace unos años, en Francia murieron 11.000 personas, ¿no? En aquel verano. Y fue cuando empezamos, o la opinión pública empezó a preocuparse de los veranos calurosos, tal. Ese verano no hubo gota fría tampoco, es decir, no hay una relación directa entre que se caliente mucho la atmósfera o el agua, en este verano, o sea que hemos llegado a 30 grados aquí en el agua del mar, que eso es una barbaridad, no hay una relación directa con que haya gota fría e inundaciones. A veces incluso cuanto más calor se acumula, luego digamos que se evapora o se transfiere la energía de otra manera, pero no en forma de lluvia fuerte.
Lo que sí que ocurre es que cuando llueve, sí que llueve fuerte. La gota fría, esta última que ha habido en Valencia y tal, claro, en Valencia no conocían un registro de 200 litros en hora y media. ¿Por qué? Claro, han tenido el mar a 30 grados este verano, ahora estaba a 25. Y claro, eso transfiere, se forman nubes. Lo que está ocurriendo es que las nubes que se forman en el Mediterráneo concentran más la zona de lluvias. Antes era más extensa, ahora como se mueve mucha energía en muy corto espacio, digamos, las nubes crecen mucho, pero focalizan más la lluvia. Sí. Bueno, no me gusta porque suena mucho. Hay un tema que no has comentado nada y es Sí. sobre el efecto de los deshielos que tanto hablan en las noticias de la subida del nivel del agua y que Sí. pueden desaparecer ciertas zonas del planeta y tal. Sí. ¿Qué hay de realidad? A ver, hay realidad... yo os decía que el Polo Norte es un problema porque está perdiendo masa de hielo muy rápidamente. Pero es que el Polo Norte, sabéis que no tiene continente debajo. Groenlandia sí, pero el Polo Norte es una masa de hielo, ¿no? Entonces, la fusión del Polo Norte no implica subir el nivel del mar. Es un cambio de densidad del agua. No aumenta. El problema es el hielo, por ejemplo, de Groenlandia, el hielo de glaciares terrestres, glaciares continentales, del hielo de montaña, y la Antártida, porque ahí abajo sí que hay continente en la Antártida. Claro, la Antártida afortunadamente de momento está un poco contenida, ¿no? Sí que se están deshelando rápido algunos glaciares de montaña, de Europa, de Sudamérica. En los Andes la verdad es que el problema es muy acelerado, ¿no? Y esas aguas sí que van a los océanos y hacen subir el nivel del mar. Aquí en el Mediterráneo tenemos una pequeña suerte, y es que la cuenca del Mediterráneo es una cuenca muy cerrada, con muy poca comunicación con los grandes océanos, ¿no? Entonces es un mar que no está sometido a régimen mareal además, y la subida prevista del nivel del mar es afortunadamente muy pequeña. Estamos hablando de 30 centímetros de aquí al 2050, que es palmo y medio como mucho. El problema del Mediterráneo son los temporales de levante, que eso sí que se han incrementado en los últimos años. Traía una imagen que no me resisto a ponerosla. No me resisto a ponerosla. Ay, perdón. Una imagen que conoceréis, que es de una zona de aquí de la provincia. Mirad, en 3 años hemos tenido 3 temporales fuertes. ¿Y qué ha pasado con zonas que tenemos ocupadas en dominio público? Pues que la gente ha visto que su casa la va a perder. Algunos propietarios de esas casas que veis ahí son de guardamar. Ya han decidido no reconstruir la casa porque tuvimos un temporal fuerte en el 17, otro, la borrasca Gloria, en el 20, y el año pasado, el 21, en enero, también hubo otro. Y entonces, claro, la gente... Ese es el problema del Mediterráneo. No que suba el nivel del mar, sino hay una frecuencia cada vez mayor de temporales. Porque está habiendo una frecuencia cada vez mayor de gotas frías. En el fondo todo esto lo forman gotas frías, que en invierno no llueve, pero te generan oleaje y viento, o no llueve torrencialmente, ¿no? Pero te generan ese problema. Y claro, eso hay que solucionarlo. Ahí la administración, y esto es dominio público, es el Estado, tendría que empezar a llegar a acuerdos con propietarios de viviendas, bueno, que realmente son concesionarios, como sabéis. Si estás en dominio público, pierdes la propiedad y pasas a ser un concesionario, ¿no? Te van renovando la concesión. Debería empezar a llegar a acuerdos, ofrecerle terrenos, tierra adentro, para que puedan hacer casas o construirle casas, en fin. Aquí en Alicante tenemos este problema, pero es generalizado en todo el litoral mediterráneo. ¿Y el nivel que puede llegar a subir en otras zonas? Sí, en el Atlántico Cantábrico sí que está previsto de aquí a final de siglo 1 metro, por ejemplo. Sí. En el Cantábrico estamos hablando del País Vasco, Cantabria, sí. ¿Puede llegar a subir a 1 metro de aquí al 2100. ¿El? ¿En cuánto? Al 2100. Sí. Lo que pasa es que allí hay mucha costa acantilada
Es verdad que la playa lo resentirá, pero la costa acantilada no tiene efecto, ¿no? Sí. El problema es la costa baja ocupada. Y de esta, sobre todo, hay en el Mediterráneo. Porque, claro, ¿qué pasó en el Mediterráneo? A partir de los años 50, el boom turístico empezó a ocupar espacios que a lo mejor no debía, pero entonces todo esto del medio ambiente preocupaba menos, ¿no? Esas casas, ¿dónde están? Están en un cordón dunar, claro, eso es una aberración que estén ocupando una duna, ¿no? Se construyeron, claro, pues el problema viene cuando las dinámicas naturales cambian. Entonces, de una zona súper tranquila, tener una casa ahí en los años 60-70 era una maravilla, claro, tenías delante el mar y la playa, ahora te has quedado sin playa y los temporales te entran en tu casa. Entonces, hay que solucionar ese problema. Es lo que os decía, estamos en una década decisiva, tenemos que empezar a afrontar problemas que ya estamos viendo de este tipo. Alicante, mirad, Alicante está trabajando muy bien el tema del agua pluvial, por ejemplo. Estamos ahora de obras en varios sitios, se están metiendo colectores de gran capacidad, adaptados ya al tipo de lluvia mediterránea que está cayendo. El ejemplo paradigmático es el Parque La Marjal, ¿no? El que tenemos. Fue hace unos años que se inauguró el primer parque inundable de España. En lugar de encauzar un barranco o hacer no, se hizo un parque que cuando llueve fuerte se da el aviso, se cierra y se inunda, es como una balsa enorme. Y entonces, bueno, ese es el tipo de soluciones que a nivel urbano pues hay que apostar por ellas, ¿no? Porque así la playa de San Juan ya no tiene... Claro, el problema era que las viviendas que hay detrás, cuando crecía el agua por las lluvias, por ahí pasa un barranco, se inundaban. Con esto evitas la inundación de esas... Claro, una gran lluvia de 500 litros no evita ninguna inundación, ¿no? Porque eso es, hoy por hoy es imposible contenerlo. Pero tormentas de las que estamos teniendo de 50, de 100 litros, sí que te las mantienen, ¿eh? Y otra cosa. Sí. Yo tengo una hija de 13 años que no podemos ver las noticias porque se pone a llorar cuando ve las noticias. Y me parece normal. Sí. Yo me parece que es una reacción que esperaría en vez de más gente, porque ella percibe que el futuro se le va. Sí. Y yo intento explicar, no ser tan negativo, pero me cuesta porque yo la información que tengo es la que veo también los medios de comunicación y no me parece que sean optimistas. Sí. Tú como especialista que eres en esto, ¿tú eres optimista? ¿Tú crees que Porque claro, estás hablando de Europa, pero que Europa haga cosas que no solucionan el problema. Sí. O sea, bueno, nos solucionamos nuestro problema, pero no, el problema es global. Sí. Entonces sí, podemos ser la avanzadilla, pero esto, vamos, hasta qué punto eres optimista. A ver, ¿Qué le puedo contar a mi hija para animar? Yo quiero ser optimista y por eso hablo del cambio climático como oportunidad. Es una oportunidad para empezar a hacer las cosas bien. Pero es verdad que hay una gran parte en la economía mundial que no está por la labor de momento. Para luchar contra el cambio climático hay dos vías. Está la mitigación, que es cambiar el modelo energético. Algunos países o regiones lo estamos haciendo, otros todavía no. Lo importante es que ahora la tecnología que estamos usando aquí la sepamos transferir a los países en vías de desarrollo. Que no empiecen con el ciclo del carbón, petróleo y tal, sino que directamente vayan a las placas solares o a los aerogeneradores, por así decirlo, ¿no? Eso es importante. Ahora, esa vía es muy lenta porque gases vamos a seguir acumulando y el efecto de calentamiento va a seguir. La segunda vía, adaptación. Tenemos que empezar, como ya sabemos que el proceso nos va a acompañar, al menos este siglo, vamos a empezar a adaptar economía, territorio y sociedad. Es decir, yo veo que la sociedad, y lo ves tú en casa en tus hijas, ¿no? Cada vez está concienciada, hay más información de esto. Es verdad que podemos caer en ese, no diríamos dramatismo, ¿no? Pero que a lo mejor se vea que esto no tiene solución y tal, ¿no? A ver, si empezamos a trabajar desde ya, hay solución. Si lo dejamos al 2040 y 50 y tal, entonces ya la cosa se pone seria, ¿no? Ya, pero en países como Estados Unidos claro. Es un problema, porque si estuviésemos hablando de Brasil, de la India, pues bueno, se puede entender. Pero... Sí,
para mí el mayor... A ver, Estados Unidos va a depender de la coyuntura política, como sabemos. Cuando entran los demócratas empiezan a aprobar medidas de lucha y tal con los republicanos, pero yo creo que eso, mirar, aquí afortunadamente en España, yo lo veo porque hemos trabajado en el Ayuntamiento de Benidorm, ¿no? Y no te puedes creer la implicación que hay del equipo de gobierno, el alcalde en primera persona, preocupado por este tema, ¿no? Es decir, que aquí ya no es un tema de izquierda, de derecha. Yo creo que empieza a haber un consenso general en los dos grandes partidos de que esto es un problema y hay que empezar a tomar medidas. Siempre va a haber extremos, por un lado y por otro siempre va a haber, pero si hay acuerdo en que los dos partidos principales de España están por la labor, vamos en el buen camino. En Estados Unidos eso no va a ocurrir y entonces vamos a tener un vaivén continuo de que sí, de que no. Y para mí el mayor problema es China y la India. Es decir, es que ahí tenemos a más 2.500 millones de personas que quieren tener un desarrollo como el que hemos tenido en otros países y no están por la labor, y la tecnología todavía no permite que puedan tener ese desarrollo sin contaminar. Que lo podamos conseguir en las próximas décadas, sí. Que a lo mejor ya lleguemos tarde, no lo sé. Yo siempre quiero ser optimista en esto. Pienso que el ser humano hemos pasado a lo largo de la historia por crisis mucho mayores y hemos sobrevivido, ¿no? Siempre va a haber pérdidas, en el sentido de que habrá algunos sectores económicos que en este contexto pues, van a desaparecer, ¿no? Pero surgirán otros. Es decir, que por eso os decía, estamos en un momento histórico, un momento de cambio. Vamos a ver que hay cosas que vamos a abandonar o a tener que olvidar o se van a perder, pero van a surgir otras que yo siempre quiero creer que van a ser para mejor, ¿no? Pienso que debe ser así. Es verdad que el contexto de emisiones que tenemos y de subida de momento nos hace ser poco optimistas porque no conseguimos frenar el proceso, pero confiemos que en unos años sí que podamos hacerlo. Y otra cosa, ya que... Sí, nada. Hay que preguntar algo que... Nada, agradecer muchísimo tus palabras tan asequibles. Yo no soy especialista, pero y también las ganas de llorar que me dan lo mismo que tu hija, de decir, Dios mío, Señor, que paren. Y mis hijos, por ejemplo, si suben 2 grados la temperatura, ¿yo qué les tengo que decir? Cómprate una casa en Sisona, no te la compres. No, a ver, no. Porque el verano, sí. Claro, con una humedad relativa tan grande como la de este verano, cuando sí. yo tenga también 80, se me va a hacer muy difícil vivir. También sí. me voy a Sisona, me quedo en Alicante. O sea, ¿el futuro es triste o no? A ver, el futuro... Es un poco repetido. Sí, el futuro es que hay que actuar, es decir, ahora necesitamos inteligencia. Inteligencia es arquitectura adaptada, ciudades adaptadas, no las tenemos, pero hay que empezar a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ahora Alicante está en un proceso muy interesante, un nuevo plan de ordenación urbana, ¿no? El ayuntamiento está trabajando, ese plan ya tiene que estar diseñado bajo estos supuestos, muchas más zonas verdes, árboles en las calles, fuentes en parques y tal para refrescarnos en verano, todo eso va a ser necesario. Hoy por hoy no lo tenemos preparado. Edificios más eficientes, Bueno, yo quiero confiar en el ser humano, en que vamos a ser capaces de hacerlo. Tampoco podemos caer en ese mensaje catastrofista de que está todo perdido, vámonos de aquí, porque no. Es decir, tranquilidad, tenemos margen para actuar. ¿Que pasaremos veranos incómodos? Sí, está claro. Porque no tenemos, digamos, nuestra infraestructura adaptada a estas nuevas condiciones. Que estamos viendo que se aceleran y entonces nos obliga a actuar y no perder ya más tiempo, ¿no? Y hay que empezar a trabajar en este sentido. Creo que esta semana o la que viene se va a aprobar la Ley de Cambio Climático Valenciana, que va en esa línea. Yo qué sé, es que son medidas que tarde o temprano un partido u otro las va a tener que poner en marcha. Son adaptativas, pero también has dicho antes, y otras de mitigación, por ejemplo. He leído también esta semana que Ibiza era el aeropuerto, a ver si lo digo bien, el aeropuerto
que recibía más vuelos privados Sí. de toda España. Sí, Entonces yo pienso, claro, yo ¿qué hago por el medio ambiente? Reciclo, tal, sí, sí. pero no tengo un avión privado. Entonces, sí. ¿soy responsable en menor medida o en la misma medida que los que tienen esos aviones privados? Y nadie les Sí. dice, no vueles todas las semanas Claro. para ir a la discoteca. Sí. Ahí, mira, hay dos problemas importantes en la movilidad, que son los barcos y los aviones, ¿no? Hasta que consigamos un combustible que pueda mover esa cantidad de peso sin contaminar, de momento no lo estamos sabiendo hacer, ¿no? O va muy lento, ¿vale? Porque no pueden enchufarse a lo eléctrico, no tenemos tecnología todavía preparada para eso, ¿no? Medida radical, dejemos de permitir vuelos privados y tal, pero claro, eso es una medida impopular y el poder económico siempre está ahí. Lo que tendremos que ver es cómo evolucionan los motores de la aviación adaptados. Por ejemplo, en los aviones pequeños va a ser más sencillo que se adapten a otro tipo, por ejemplo, de combustibles, que sean biocombustibles y tal, eso sí. Iberia iba a empezar un programa ahora de empezar a mezclar el queroseno con biocombustibles para los vuelos, tal. Poco a poco vamos a ver cómo se está haciendo. Claro, ya os digo que tampoco, yo intento no transmitir una imagen de pesimismo, de que estamos perdidos, porque es que si no, claro, el mundo venimos de una pandemia que, joder, nos ha hecho mucho daño, ¿no? Y si seguimos con esa mentalidad, hay posibilidad de cambio, ¿eh? Pero hay que empezar a cambiar, eso sí. Si quieres comentar... Sí, podemos ir. Por un lado, sí. Bueno, a mí me preocupa porque yo he lucurado por el tema, pero sí. El cambio climático va a generar grandes migraciones de algunas zonas. A ver, sí. Por ejemplo, de África, sí. Porque tal como están las políticas aquí ahora mismo, cada vez creando fronteras más duras sí. y con partidos más extremistas en ese sentido, si va a haber migraciones necesarias, ya no por tener una vida mejor, sino por poder vivir, sí. ¿va a generar movimientos importantes? Sí, sin duda. De hecho, ya los está generando, ¿no? Lo está generando sobre todo el tema del agua. El problema del agua en la banda del Sahel africana, en el sur asiático, está generando problemas, Pakistán, la India, de migraciones, ¿no? Entre países. Sí, lo vamos a vivir, lo estamos viviendo ya, ¿eh? Nos llega gente ya que procede de esa banda del Sahel donde no pueden cultivar y se vienen a probar suerte aquí a Europa. Y claro, ahí ya os digo que el siglo XXI va a ser un siglo de complejidad. El problema es que no estamos... Parece que nos estamos preparando para frenarlo. Para frenarlo, pero necesitaremos de esa gente, ¿eh? Sé que este mensaje aquí en Europa, pues que vivimos en una posición acomodada, siempre es complicado, ¿no? Y digamos, los que vivimos acomodados queremos mantener esos privilegios, ¿no? Pero somos sociedades cada vez más envejecidas que vamos a necesitar, si queremos mantener el estado de bienestar, necesitamos, por así decirlo, mano de obra, es decir, trabajadores que coticen. Y la población por crecimiento natural de España es negativa, es decir, perdemos población a chorro por crecimiento natural desde hace algunos años. Por tanto, ese proceso, venga o no causado por las alteraciones climáticas o el tema del agua, necesitamos solucionarlo. Es un tema complejo socialmente, pero hay que abordarlo, ¿eh? La medida fácil es cerrar fronteras, eso, y siempre podremos hacerlo, es decir, tenemos capacidad para levantar muros, ¿no? Pero no es la medida más idónea. Son procesos que debemos regularlos, pautarlos, pero saber que eso va a llegar, tarde o temprano va a llegar y va a llegar en mayor proporción. Jorge, ha sido un placer. Nada, el placer es mío. Para nosotros, para que se han quedado seguro un montón de preguntas en el aire. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien.